Amigos de Videos Mundo Preocupante es el mensaje que ha lanzado el secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres advierte que estaríamos cerca de una guerra mundial si es que no se toman las medidas urgentes. La paz global tiende de un hilo. A continuación escuchemos esta importante preocupación que tiene la máxima autoridad del organismo mundial. Ojito, atentos. Adelante, señor Gutiérrez. Señor presidente de la Asamblea General, señor presidente del Consejo de Derechos Humanos, señor alto comisionado, excelencias, señoras, señores. Empezamos este periodo de sesiones bajo el peso de un hito aciago, el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, violando la Carta de Naciones Unidas. Más de 12.600 civiles muertos, muchos más heridos, comunidades enteras reducidas a escombros, hospitales y escuelas destruidas. No podemos escatimar esfuerzos para acabar con este conflicto y lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General. Conflictos como la guerra en Ucrania causan verdaderos estragos sobre las personas, estragos sobre los principios fundamentales como la integridad territorial, la soberanía, el Estado de Derecho y estragos sobre la labor vital de este Consejo. Si no se respetan los derechos humanos, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, la paz sostenible no es más que una quimera. Y como este Consejo, los derechos humanos son una luz que brilla en los espacios más oscuros. A través de su trabajo y el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en todo el mundo, están apoyando a valientes defensores de derechos humanos que se arriesgan a la persecución, a la detención, incluso a la muerte. Trabajan con los gobiernos, con la sociedad civil y con otros para reforzar la acción en favor de los derechos humanos y apoyan las investigaciones y la rendición de cuentas. Hace 5 años lanzamos nuestro llamado a la acción para los derechos humanos, anclando los derechos humanos en todo el trabajo de las Naciones Unidas por todo el mundo en estrecha cooperación con nuestros socios. Yo seguiré apoyando esta importante tarea y la Oficina del Alto Comisionado, ya que estamos luchando en favor de los derechos humanos en todas partes. Excelencias, tenemos mucho trabajo por delante. Los derechos humanos son el oxígeno de la humanidad, pero uno tras otro se están asfixiando los derechos humanos por parte de autócratas que aplastan la oposición porque tienen miedo de lo que podría hacer una población verdaderamente empoderada, por un patriarcado que aleja a las niñas de las escuelas y a las mujeres de sus derechos básicos, por guerras y violencias que privan a poblaciones de su derecho a la alimentación, al agua, a la educación, por belicistas que hacen caso omiso del derecho internacional humanitario, de la Carta de Naciones Unidas. Los derechos humanos están siendo asfixiados por la crisis climática y por un sistema financiero mundial moralmente en bancarrota que a menudo obstruye la vía hacia mayor igualdad y desarrollo sostenible, por tecnologías desbocadas como la inteligencia artificial que traen consigo grandes promesas, pero también la posibilidad de violar los derechos humanos tocando simplemente un botón, por la intolerancia creciente contra grupos enteros, desde los pueblos indígenas hasta los migrantes y los refugiados o la comunidad LGBTQI+, o las personas con discapacidad. Y por las voces de división e ira que ven los derechos humanos no como un beneficio para la humanidad, sino como una barrera para el poder, el beneficio y el control que quieren tener. En pocas palabras, los derechos humanos están viéndose verdaderamente en peligro. Y esto representa una verdadera amenaza a los mecanismos que tanto hemos tenido que luchar para conseguir, los sistemas que hemos tardado en establecer
hacer durante al menos 80 años para proteger y promover los derechos humanos. Pero, como nos recuerda el Pacto para el Futuro que acabamos de adoptar, los derechos humanos son una fuente de soluciones, una manera de luchar para los derechos humanos en diferentes frentes. En primer lugar, los derechos humanos a través de la paz y la paz a través de los derechos humanos. Los conflictos son una violación masiva de los derechos humanos. En los territorios palestinos ocupados, las violaciones de los derechos humanos se han disparado desde los atroces ataques de Hamas el 7 de septiembre y los niveles intolerables de muerte y destrucción en Gaza. Estoy muy preocupado porque crece la violencia en la ribera occidental a manos de los colonos israelíes y por otras violaciones de derechos humanos, como también por los llamados a la anexión. Somos testigos de un alto al fuego precario. Tenemos que evitar a toda costa que se reanuden las hostilidades. Las personas en Gaza ya han sufrido demasiado. Es tiempo de un alto a fuego permanente, la puesta en libertad digna de los rehenes que aún quedan, los avances irreversibles hacia una solución que pase por la creación de dos estados, el final de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Gaza como parte integrante. En Sudán, el derramamiento de sangre, los desplazamientos y la hambruna se están comiendo el país. Los beligerantes tienen que tomar acciones inmediatas para proteger a los civiles, defender los derechos humanos, cesar las hostilidades y forjar la paz. Y los mecanismos de investigación y los de monitoreo de derechos humanos nacionales e internacionales deben poder documentar lo que sucede. En la República Democrática del Congo vemos una espiral mortífera de violencia y horripilantes abusos de derechos humanos ampliados por la reciente ofensiva del M23 con el apoyo del ejército de Ruanda. Según van cayendo más ciudades, y se incrementa el riesgo de una guerra regional. Ya es hora de silenciar las armas, ya es hora de que haya diplomacia y diálogo. La reciente cumbre conjunta en Tanzania ofrece una salida con un llamado renovado para un alto el fuego inmediato. La soberanía y la integridad territorial de la RDC deben ser respetadas. El pueblo del Congo merece la paz. Luego, en la zona del Sahel, pido que haya un diálogo regional renovado para proteger a los ciudadanos del terrorismo y violaciones sistémicas de los derechos humanos y crear condiciones para un desarrollo sostenible. En Myanmar, la situación ha empeorado mucho más durante los últimos 4 años desde que los militares se hicieran con el poder y detuvieran arbitrariamente a los miembros del gobierno electo democráticamente. Necesitamos más cooperación para poner fin a las hostilidades y forjar una vía hacia una transición democrática inclusiva y el retorno al poder civil, permitiendo así, además, el retorno seguro de los refugiados rohingya. En Haití vemos violaciones de derechos humanos masivas, incluyendo más de 1 millón de desplazados y los niños que afrontan un incremento horrible en los eventos de violencia sexual y el reclutamiento para ser parte de bandas. En los próximos días presentaré propuestas ante el Consejo de Seguridad para una mayor seguridad y estabilidad del pueblo de Haití, concretamente mediante un mecanismo de asistencia efectivo de Naciones Unidas para apoyar la misión de apoyo de seguridad multilateral, la Policía Nacional y las autoridades de Haití. Una solución perdurable requiere un proceso político establecido y que sea propiedad de los haitianos y que restaure la democracia mediante elecciones e instituciones electas democráticamente. El Pacto del Futuro pide que haya procesos de paz y enfoques arraigados en la DUDH, en el derecho internacional y en la Carta de Naciones Unidas. Propone acciones específicas para priorizar la prevención del conflicto, la mediación, la resolución de enfrentamientos y la creación de paz. Y además incluye un compromiso para afrontar las causas raigales del conflicto que a menudo forman parte de la urdimbre que acaba denegando los derechos humanos fundamentales y las necesidades humanas. Segundo, el Pacto del Futuro propicia los derechos humanos mediante el desarrollo. Los ODS y los derechos humanos están íntimamente vinculados. Representan necesidades humanas reales: salud, alimentos, agua, educación, trabajo digno y protección social. Por ahora llevamos menos de 1/5 parte de los ODS en ciernes de cumplirse. El pacto requiere una aceleración masiva mediante el estímulo de los ODS, reformar la arquitectura
financiera global y tomar acciones reales para los países que se ahogan en la deuda. Ello debe incluir acciones centradas en la conquista de los derechos humanos en la conquista del abuso de derechos humanos más extenso de la historia, que es la injusticia para las mujeres y las niñas. El pacto pide que haya inversiones en la lucha contra toda forma de discriminación y violencia contra la mujer y niña, garantizando una participación real y liderazgo en todos los ámbitos de la vida. Y junto con la Declaración de Generaciones Futuras, el pacto pide que se apoyen los derechos y futuros de los jóvenes mediante trabajo digno, la remoción de las barreras que se interponen en la participación de los jóvenes y la mejora de su formación. Luego tenemos el Pacto Digital Global, que requiere que las naciones apoyen a los jóvenes innovadores, alimenten el espíritu empresarial y equipen a la próxima generación con capacitación digital y habilidades informáticas. Tercero, el Pacto del Futuro reconoce el Estado de Derecho y los derechos humanos como dos elementos indisociables. El Estado de Derecho, supremacía de la ley, cuando están arraigados en los derechos humanos, son un pilar esencial de la protección. Protegen a los más vulnerables, son la primera línea de defensa contra el crimen y la corrupción. Apoyan economías y sociedades justas e inclusivas. Hacen que rindan cuentas los que cometen atrocidades de derechos humanos, permite un espacio civil para que las personas puedan hacerse escuchar y que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo esencial libre de interferencia o amenazas, y reafirma el compromiso del mundo al acceso equitativo a la justicia, buen gobierno e instituciones transparentes y que rindan cuentas. Sigue el señor secretario general en francés. Cuarto, acción climática mediante los derechos humanos. El año pasado fue el año más caliente de la historia desde que hay datos. Y además fue la década también más caliente. El calor se incrementa, los glaciares se derriten y los océanos más calientes son una receta para el desastre. Hay inundaciones, sequías, tormentas mortíferas, hambre, desplazamientos en masas. Nuestra guerra contra la naturaleza es una guerra contra los derechos humanos. Tenemos que escoger una vía diferente. Saludo a los muchos Estados miembros que legalmente reconocen el derecho a un medio ambiente sano. Y pido a todos los países a que hagan otro tanto. Los gobiernos deben cumplir su promesa de producir nuevos planes de acción climática nacionales que abarquen a toda la economía, y ello suficientemente antes de la COP30 que se celebrará en Brasil. Dichos planes deben limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, especialmente mediante la aceleración de la transición energética global. También necesitamos un incremento masivo de la financiación para la acción climática en los países en desarrollo, para poder adaptarse al calentamiento global, reducir drásticamente las emisiones y acelerar la revolución de las renovables, lo que representa además oportunidades económicas ingentes. Tenemos que oponernos a las campañas de mentiras de muchos que se encuentran en la industria de los combustibles fósiles y a sus capacitadores, que los ayudan y son cómplices en esta locura. Y al mismo tiempo también tenemos que proteger y defender a aquellos que están en primera línea de la justicia climática. Quinto, realizar los derechos humanos mediante una mejor gobernanza de las tecnologías. Nos encontramos en una era en la cual las tecnologías se amplían con cada vez más rapidez en todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, me preocupa profundamente la situación de que se puedan socavar los derechos humanos. Los medios sociales, cuando funcionan bien, pues son un foro donde la gente puede dialogar, intercambiar ideas y llevar a cabo un debate respetuoso, pero también pueden ser un entorno de ignorancia patente y luchas encarnizadas. Un lugar donde se difunde el veneno de la falsa información, de la desinformación, del racismo, de la misoginia y los discursos de odio, ya que ahí no solamente se toleran ese tipo de discursos, sino que a menudo se alientan. Y luego la violencia verbal en línea puede degenerar fácilmente hasta convertirse en violencia física en la vida real.
Las recientes reducciones en las comprobaciones de los medios sociales y en la moderación de contenido están reabriendo las puertas a todavía más odio, más amenazas y más violencia. No debemos equivocarnos. Estas reaperturas o esta reducción de los controles y moderación llevará a menos libertad de expresión, no a más, ya que la gente tendrá cada vez más miedo de participar en esas plataformas. Al mismo tiempo, tenemos la gran promesa de la inteligencia artificial, pero que se ve equiparada por el riesgo ilimitado de que se acabe socavando la autonomía del ser humano, la identidad humana y el control humano y, por ende, los derechos humanos. Frente a estas amenazas, el Pacto Digital Global aúna al mundo para garantizar que los derechos humanos no acaben sacrificados en el altar de la tecnología. Ello incluye trabajar con empresas digitales y políticos para ampliar los derechos humanos a todos los ámbitos del ciberespacio, incluyendo que se haga hincapié especialmente en la integridad de la información en todas las plataformas digitales. Luego, los principios globales para la integridad de la información que lancé el año pasado apoyarán e informarán este trabajo a medida que buscamos un ecosistema de información más humano. El Pacto Digital Global incluye también el primer acuerdo universal en materia de gobernanza de la IA, de la inteligencia artificial, que reúne a todos los países en la mesa de negociación y crea compromisos en materia de capacitación, de manera que todos los países puedan beneficiarse de los beneficios de la inteligencia artificial y todas las personas. Pero para ello habrá que invertir en un Internet asequible, en el alfabetismo digital y en las infraestructuras. Se debe ayudar a los países en desarrollo a que puedan utilizar la IA para facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas, mejorar el servicio público y conectar las comunidades con nuevos mercados. Y se han de poner los derechos humanos en el centro de los sistemas gestionados mediante la inteligencia artificial. Hay una decisión del Pacto de crear un panel científico internacional independiente sobre la IA y un diálogo global en curso que garanticen que todos los países tengan una voz a la hora de conformar su futuro, y estas son medidas concretas e importantes que tenemos que aplicar. Excelencias, damas y caballeros, podemos acabar con este ahogo de los derechos humanos insuflando vida en el Pacto para el Futuro y el trabajo del Consejo. Pongamos a ello. Juntos no tenemos tiempo que perder. Gracias. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. ¿Qué opinan de este mensaje importante que sin duda va a generar reacciones y también preocupación en vastos sectores de la población mundial? ¿Será que, como dice, la paz mundial está en peligro? Déjenme sus comentarios. En breve estamos con más.